Saludos, mi nombre es Mateo Benítez y junto con mi compañero Mateo Pérez realizaremos el laboratorio número 9 del NRC 4877. Para realizar nuestro laboratorio necesitaremos de los siguientes materiales, que son 4 resistencias, una de 4.3 kiloohmios, una de 1 kiloohmio, una de 200 ohmios y una de 300 ohmios. Una fuente de voltaje de corriente alterna, pero con un pulso latente. Dos fuentes de corriente alterna de forma sinusoide de 1 voltio y 3 kHz. Un amplificador operacional, un capacitor de 1 microfaradio, dos fuentes de corriente directa, de 14 voltios cada una. Y ahora, procederé a explicar lo que es el amplificador operacional. El amplificador operacional no es más que dispositivo electrónico que puede realizar una gran cantidad de funciones. Para nuestro laboratorio, nosotros observaremos que el amplificador operacional va a amplificar lo que es el voltaje. Podremos ver que nuestra fuente de 1 voltio crecerá a 3, a 4, dependiendo de cómo se arme el sistema. E incluso en el caso del circuito 2, veremos que cuando aplicamos el amplificador operacional, no solo aumenta el voltaje, sino que este cambia de signo. Como podemos ver, el amplificador operacional cuenta de 5 partes, lo que es el signo negativo, que es la entrada inversora, es decir, cuando se conecta una fuente por ese lado, a la salida se invierte la carga y aumenta. La salida, que es donde va a salir el voltaje, ya invertido y amplificado. El signo positivo no es más que la entrada no inversora, es decir, en esta parte solo va a ser amplificado el voltaje. Bueno, eso es dependiendo de cómo armemos el sistema, pero en este laboratorio nosotros explicaremos y probaremos la forma en cual el amplificador operacional amplifica el voltaje y también cambia su signo. A continuación procederemos a armar el primer circuito planteado en la práctica. Ya con los materiales previamente mencionados procederemos a armarlo y ya los hemos ubicado aquí. Hay que considerar que el circuito se ha podido distinguir que es un amplificador operacional inversor y comprobaremos eso en el resultado de las mediciones. Primero realizaremos las respectivas conexiones donde la fuente de voltaje se encuentra conectada en serie con la resistencia 1 y de allí se va a conectar a un nodo el cual estará conectado a la parte de la entrada de voltaje inversora del amplificador de corriente directa que deben tener el mismo valor pero opuestas. Por ello, una entrada va a estar conectada al polo negativo de la fuente y el otro al polo positivo. Y por último vamos a conectar la otra, eh, el otro extremo a la fuente de corriente alterna a tierra. También la fuente de corriente directa, su parte negativa a tierra. Y también la parte de la entrada de, de voltaje no inversora del amplificador conectaremos a tierra. A continuación también para poder colocar los medidores para ver el voltaje de salida, colocaremos dicha salida hacia un interruptor que va a permanecer abierto y la otra parte del interruptor va a estar conectado a tierra. Luego conectaremos a tierra también el otro extremo de la otra fuente de voltaje y por último conectaremos el otro extremo de la resistencia hacia
hacia el cable que está conectado a la salida del amplificador. Con ello ya tenemos el circuito armado y podemos observar que de hecho sí tiene la forma del amplificador operacional inversor. Y a continuación realizaremos las mediciones del voltaje de salida, para lo cual colocaremos el voltímetro en los extremos del interruptor que hemos colocado, y también colocaremos en la entrada en el voltaje de corriente alterna. Y por último colocaremos en la, en la entrada no inversora de la fuente del amplificador. A continuación iniciaremos la simulación y vamos a ver las mediciones en el osciloscopio. Como podemos ver, ahí se va generando la función senoidal de la fuente corriente alterna, la cual vemos que el valor pico es 1 voltio. Y aquí tenemos que el valor del voltaje de entrada del amplificador es cero, y esa es una condición que se debe cumplir siempre, que la entrada del amplificador, la diferencia entre las dos patas de entrada debe ser siempre cero, para que el voltaje de salida no sea cero. A continuación vamos a variar los extremos del graficador para poder observar de mejor manera la siguiente función. Es el voltaje de salida del amplificador, el cual podemos ver que es mayor los valores a la fuente de voltaje de corriente alterna, ya que eso cumple un amplificador operacional inversor. Y adicionalmente vemos que la polaridad de la fuente con el voltaje de salida son contrarias. Por ello, mientras aquí empieza la función, el amplificador en el voltaje de salida recién empieza en el siguiente punto. Por ello se comprueba que es un amplificador operacional inversor.